Las hemorroides están presentes de forma universal en todas las personas. Esto quiere decir que tenerlas es normal. El problema radica cuando estas hemorroides presentan síntomas. Es ahí donde se llama enfermedad hemorroidal. Soy el Dr. Julio Santiago Marcelo, soy médico gastroenterólogo y el día de hoy les voy a hablar sobre las hemorroides, cuáles son los síntomas y qué opciones de tratamiento podemos tener. Como les mencioné, tener hemorroides es normal. Estas hemorroides cumplen una función muy importante que tiene que ver con la continencia. ¿Pero qué significa esto? Se los explico. Miren, existe algo llamado esfínter anal interno. Este esfínter está siempre cerrado, salvo cuando vamos al baño y se realiza una defecación, pero normalmente está cerrado. La función es que las heces no se escapen. Pero este esfínter, cuando se cierra, no logra hacerlo al 100%. Más o menos queda entre un 15 y un 20% que no logra cerrar. Es ahí donde las hemorroides cumplen una función importante. Las hemorroides se llenan de sangre y cubren ese porcentaje que falta. Y así se genera una buena continencia. Estas hemorroides son como almohadillas y se vuelven patológicas cuando se congestionan y es ahí donde pueden generar síntomas. Y cuando hablamos de hemorroides necesitamos saber si estas son externas o son internas. Y para eso necesitamos una imagen. Miren, en la imagen podemos ver que existe una línea llamada línea dentada o línea pectínea. Esta línea es el límite entre hemorroides externas e internas. Todo lo que esté por encima de esta línea hacia el recto serán hemorroides internas y todo lo que esté por debajo serán hemorroides externas. Es importante conocer la inervación. Las hemorroides externas tienen una inervación somática y por eso tienen dolor, en cambio las hemorroides internas tienen una inervación visceral. Normalmente no duele. La causa exacta de las hemorroides en realidad no se sabe, pero existe una teoría que es la más aceptada, en la cual nos dice que hay un desplazamiento de estas almohadillas, de estas hemorroides, y es ahí donde vienen los síntomas. ¿Y qué podría hacer que las hemorroides se vuelvan sintomáticas? Por ejemplo, la edad, la obesidad, pacientes que tienen mucha ascitis y tienen cirrosis hepática, estreñimiento, pacientes con diarrea. Incluso hay estudios que mencionan que la diarrea podría condicionar más las hemorroides que incluso el propio estreñimiento. Además, pacientes con obesidad, problemas de suelo pélvico, levantar objetos muy pesados, estar mucho tiempo sentado y también una de las cosas muy pero muy frecuentes, entrar con celular al baño. ¿Y esto por qué? Porque estás mucho tiempo en el baño y esto va a condicionar a que haya más pujo y por ende más riesgo de tener no solo hemorroides, sino también otros problemas como por ejemplo fisuras anales. El hecho de tener una enfermedad hemorroidal no significa que todos van a tener síntomas. Hay un porcentaje que puede no tenerlos, pero cuando estos síntomas se presentan, estos pueden variar desde sentir una bolita en la región anal, puede haber picazón, puede haber sangrado, pueden haber problemas con la higiene. Incluso pueden haber problemas un poco más graves cuando la hemorroide se prolapsa, se estrangula, puede también trombosarse y generar ulceración con sangrado. Pero dentro de los síntomas mencionados por los pacientes de forma más frecuente están el sangrado, el dolor y la picazón. Como les mencioné, existen hemorroides externas y hemorroides internas. Las hemorroides externas suelen tener dolor. Es porque tienen una inervación somática. Estos pacientes que tienen hemorroides externas se quejan de un bultito que de pronto apareció cuando se estaban bañando, no lo tenían antes o algo que comenzó a crecer cada vez más. Se asocia con dolor, puede haber sangrado también en algunas ocasiones o tener un dolor muy intenso, sobre todo cuando se trombosan. O sea, las hemorroides se llenan de sangre, hay sangre que se queda atascada, se genera un coágulo y ese coágulo hace que genere un dolor muy intenso, generando incluso una ulceración y después un sangrado del hemorroide. Y en algunas personas existen los plicomas perianales, que son resultado de hemorroides que han estado edematosas o inflamadas o trombosadas. En el caso de las hemorroides internas, el síntoma más común que el paciente te menciona es el sangrado, pero sin dolor. Recordemos que las hemorroides internas tienen una inervación visceral, entonces normalmente no hay dolor. Este sangrado puede ser manchando el papel, también puede ser un goteo que va después de las heces o incluso como si fuera un chorro que muchas personas las asusta e incluso les produce anemia.
Otra cosa que se puede presentar en las hemorroides internas es la presencia de un prolapso. O sea, quiere decir que las hemorroides que están dentro del recto comienzan a salir del ano. Y mientras más sea el grado, el prolapso puede ser mayor. Y esto condicionar a irritación en la zona perianal, puede también haber una mayor secreción de moco, pero en algunas ocasiones esto se puede complicar, pues se estrangula y genera muchísimo dolor, o también se puede trombosar. Y esa es una de las causas que puede generar dolor una hemorroide interna. Esto no quiere decir que todo sangrado lo van a relacionar con hemorroides. Puede ser hemorroides sí, pero hay que tener en cuenta la edad del paciente. No es lo mismo que sangre un paciente de 60 años que sangre un paciente de 30 o que sangre un niño de 7. Hay que tener en cuenta siempre eso. Sobre todo si tiene más de 50 años, se debería realizar una colonoscopía completa si no tiene una en los últimos 10 años. Eso es muy importante. Si tienen los síntomas que he mencionado, puede ser que se trate de una hemorroide externa o interna, pero siempre necesitas una evaluación médica para poder tener un diagnóstico certero. Tener un bulto en la región anal no siempre es hemorroides. Puedes obtener más información en el video que estoy dejando en la etiqueta. Bueno, y si ya te hicieron el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Esto va a depender si te dijeron que tienes hemorroides externas, hemorroides internas o hemorroides trombosadas, porque va a variar con respecto a las recomendaciones. Empecemos por las hemorroides externas. Lo primero que recomendamos acá son las medidas higiénico-dietéticas. O sea, el paciente tiene que hacer actividad física de forma regular, tener buenos hábitos de alimentación, comer frutas, verduras, vegetales, tomar agua, también puede ayudar. Además, puedes utilizar baños de asiento. Y esto es muy sencillo. Una tina con agua tibia, le puedes echar manzanilla, llantén, y el paciente se sienta, se para, se sienta, se para, en un tiempo más o menos entre 10 a 15 minutos. Esto puedes repetirlo mañana y noche durante 10 a 14 días. Claro, esto tiene que ir siempre con las medidas higiénico-dietéticas que le he mencionado hace un momento. También existen cremas de venta libre y la sugerencia sería que si van a utilizar alguna, sea una que no tenga corticoides, o si tiene corticoides que sean por muy poco tiempo, porque si se utiliza por mucho tiempo puede haber problemas en la región anal. Ahora, otra cosa son las hemorroides trombosadas. Esas duelen un montón. Y lo que ha pasado acá es que las hemorroides que normalmente tienen sangre, ahí se ha formado un coágulo y ese coágulo es el que ha hecho que tengas un dolor brusco y de forma inesperada que te genera un dolor muy intenso. Acá tenemos que ver el tiempo. Si estás dentro de las primeras 48 horas, el cirujano puede hacer un tratamiento. Pero si pasaron más de 72 horas, la recomendación es que ya no se realice algún tratamiento quirúrgico porque el dolor normalmente se estabiliza y de ahí va a ir bajando lentamente. Con respecto a las hemorroides internas, hay que tener en cuenta que acá existen 4 grados. En el primer grado, como vemos en la imagen, las hemorroides se quedan dentro del recto, o sea, no salen en ningún momento. Las hemorroides de grado 2 son aquellas que salen, pero se reducen solas. Las hemorroides de tercer grado son aquellas que salen, pero hay que utilizar el dedo para poder reducirlas. Y las hemorroides de cuarto grado, hemorroides internas, son aquellas que salen y ni con el dedo se pueden reducir. El tratamiento va a depender del grado. Las que son grado 1, muy similar al tratamiento que les mencioné de hemorroides externas, medidas higiénico-dietéticas, se podría utilizar también alguna crema si es que hubiese molestias. En las hemorroides internas de segundo grado, lo que se hace es una ligadura de hemorroides internas y esto lo realiza el gastroenterólogo. Hay que tener en cuenta que las hemorroides internas de segundo grado pueden sangrar bastante y en algunas ocasiones pueden generar anemia. En las hemorroides internas de tercer y cuarto grado, el tratamiento es quirúrgico. Recuerden estas recomendaciones que les he dicho, medidas higiénico-dietéticas, si van a usar cremas, evitar que sea corticoides o que sea por muy poco tiempo, utilizar baños de asiento, pueden utilizar hielo también, sobre todo si son hemorroides trombosadas. Y también tengan en cuenta que las hemorroides internas de segundo grado lo resuelve el gastroenterólogo, tercer y cuarto grado lo resuelve el cirujano. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que recibas las notificaciones cuando suba un video y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos.